Hemos estado conversando bastante sobre diversidad, sobre uso de arreglos antenas para diversidad espacial. Hablamos de diversidad de recepción, en particular nos enfocamos bastante en diversidad MRC de recepción y lo mismo también para diversidad de transmisión, diversidad MRC de transmisión. Y una de las cosas que no hemos hecho con en forma muy explícita es hablar de cómo funciona esto en la práctica. Entonces queremos ahora abordar eso, uso de diversidad en la práctica. Entonces, para eso, quiero que vayamos a esta figura de aquí, donde ilustramos, ¿no es cierto?, la estructura del receptor MRC en el caso de beamforming. Y lo que voy a hacer es voy a copiar la antena, voy a copiar el mono completo, pero no voy a copiar todo lo que tiene que ver con el frente de ondas plano, porque ahora estamos en un escenario con diversidad de recepción tradicional. Entonces, veamos el caso de diversidad de recepción. Y aquí podemos poner combinador MRC de recepción simplemente para que estemos todos claros de que estamos en una situación de diversidad de recepción. Y recordemos además que este combinador es una cajita que tiene estos coeficientes y tiene un sumador ahí. U1 asterisco check. Y de igual forma, ¿no es cierto?, tenemos un lote de otros U asterisco. Voy a duplicar esto un par de veces. Una vez y dos veces. Ahí, simplemente para que esto sea sumamente gráfico en cuanto a qué es aquello en lo que estamos pensando. Aquí tenemos U2, check asterisco y UNR, check asterisco. Ahora, sabemos bien cómo se determinan esos coeficientes y vamos a pensar que esos coeficientes son determinados para algún usuario, que lo vamos a llamar el usuario 1, que tiene aquí una transmisión, usuario 1, que en alguna parte está transmitiendo su señal y sabemos que esa señal se propaga a través de coeficientes H1 check hasta HNR check a cada una de estas respectivas ramas de antena. Y aquí en este sector acá voy a hacer un pequeño espacio, voy a borrar los gamma simplemente porque necesito enseguida agregar algo ahí. Entonces pensemos que esto es un escenario de una estación base de un sistema celular, donde aquí tenemos, por ejemplo, al usuario 1 con su dispositivo móvil,
generando tráfico hacia la estación base. La estación base es todo esto. La estación base tiene un arreglo de antenas y tiene alguna capacidad de establecer estos pesos u óptimos para estos canales H desde el usuario 1 hacia la base y producir entonces aquí una recepción MRC con un gamma, que lo voy a llamar gamma sub 1, que es la razón señal a ruido resultante después del combinador para el usuario 1. Pero una estación base sirve a más de un usuario a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si es que tenemos un usuario 2? Entonces voy a simplemente copiar a este usuario 1 y voy a poner aquí un usuario 2 y simplemente para claridad vamos a llamar, vamos a dibujar el canal del usuario 2 como un canal H1, pero ojo, es un H1 prima y es un HNR prima. Son otros canales, el usuario 2 está ubicado en otra parte del espacio, así que ve otros canales. Este es el usuario 2. Y de igual forma, entonces, estas señales son captadas por esta antena. Entonces, lo que ocurre es que de alguna forma la transmisión simultánea en la misma frecuencia, en el mismo canal, en la misma portadora, genera que ambas transmisiones se superponen en el arreglo recepción y uno podría justificadamente argumentar de que se están interfiriendo mutuamente. ¿Sí? Se interfieren mutuamente, eso es efectivamente así. ¿Qué es lo que ocurre entonces a nivel de combinador? ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel de combinador para que esto funcione? Y aquí justamente lo que quiero hacer es replicar el combinador y pegarlo aquí abajo. Y vamos a asumir de que este es un segundo combinador. Cuando el otro era para el usuario 1, este combinador ahora es para el usuario 2. Entonces, para este usuario 2, el combinador tiene exactamente esta misma estructura, pero los UR son distintos. Entonces, en este caso acá voy a duplicar la figura y simplemente para poder agregar aquí en rosado la noción de U1 asterisco prima, U2 asterisco prima, UNR asterisco prima acá. Es un combinador con pesos distintos, es un combinador optimizado para estos canales. Y ese combinador se cuelga de acá. Y se cuelga de acá. Y acá. Entonces, básicamente, la señal que es captada por cada rama de antena y convertida a banda base por los conversores de radiofrecuencia contiene simultáneamente la superposición de ambas transmisiones, ambas señales transmitidas. Supongamos que esta es la señal del usuario 1 que sale al aire y aquí tenemos la señal del usuario 2
que sale al aire. Esas señales, ¿no es cierto?, se superponen acá, se contaminan con ruido, bajan a la banda base y este combinador está optimizado para detectar estos pesos. Este combinador está optimizado para detectar esta señal con los pesos optimizados para estos canales. Y lo que resulta entonces es que este combinador, a nivel, digamos, de su salida, observa o ofrece un patrón de radiación en esta antena optimizado para captar esta señal, y este combinador ofrece un patrón de radiación optimizado para captar esta señal. Esto acá es lo que se conoce como SDMA, Space Division Multiple Access, acceso múltiple por división en el espacio. Estos son a través de patrones de radiación optimizados para uno y el otro usuario. Es una forma de captar prioritariamente a un usuario y no al otro, y viceversa. Así como lo hemos planteado, aquí falta todavía editar un gamma 2. Así como lo hemos planteado, esto es un esquema de multiplexación espacial de recepción en la estación base, y lo que queremos hacer es plantear exactamente el mismo esquema en la forma de diversidad de transmisión. Entonces voy a duplicar esta figura completa, la voy a pegar en una nueva hoja, y entonces vamos a ir editándola. Entonces veamos ahora el caso de diversidad de transmisión. Obviamente en el transmisor no existe inserción de ruido, así que tenemos que remover esto y conectamos entonces directamente las antenas a los conversores de radiofrecuencia, que ya no son conversores de bajada, sino que son conversores de subida, así que la flecha tiene que ir hacia arriba. Y la pregunta es, ¿qué aspecto toman los combinadores MRC de transmisión? Entonces voy a ir editando eso. Aquí estamos hablando de una combinación MRC de transmisión para usuario 1 y para usuario 2. Esta combinación se nutre de el proceso inverso en el transmisor, por lo tanto recibe un símbolo de datos. Lo que estamos aquí es implementando esta estructura donde un símbolo de datos es alimentado a múltiples ganancias, cada una de ellas conectada a una antena, pero lo estamos ahora alimentando de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, un símbolo de datos que es alimentado a múltiples ganancias. Entonces vamos a poner aquí una primera ganancia.
y esta sale hacia la primera antena. Y vamos a replicar eso y pegarlo un par de veces más. Así está. Entonces, cada una de estas salidas viene por acá, viene por acá, viene por acá, se alimenta el conversor de radiofrecuencia subida hasta que sale por la antena. Y la pregunta que queda abierta es ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces lo primero que tenemos que hacer es borrar aquí el interior de esto. Recordar en el combinador aquí arriba que esto es un peso, voy a ponerlo acá, V1, V corta 2 y V corta NT. Check, check, check. Y tal como en el caso anterior, estos son coeficientes V1', V2', VNT', que producen acá salidas destinadas al segundo usuario. El problema es que acá tenemos que generar una suma. Y para eso vamos a hacer un poquito de espacio, entonces me voy a llevar aquí los conversores de radiofrecuencia un poco hacia allá y voy a eliminar todo esto. Entonces la salida acá y la salida acá y la salida de acá van a ir a respectivos sumadores. Esos sumadores alimentan a los conversores de radiofrecuencia. Y se alimentan a su vez desde abajo por las salidas de los combinadores de abajo. Ahí está. Entonces, un símbolo destinado al usuario 1 y un símbolo destinado al usuario 2 es alimentado aquí, S1 check, S2 check, pasa por el combinador, produce cada una de las salidas destinadas al aire, pero se suman. Simplemente se sobreponen en el transmisor y los canales acá tienen la dirección opuesta. Los canales aquí van de estación base a una antena receptora en cada uno de los usuarios, pero siguen viendo exactamente los coeficientes H1 hasta, ya no es HNR, sino que es NT. Canales, lo que llamamos los canales de bajada, desde la base hasta el usuario. Y de esa forma, lo que se logra con esto es, en una misma frecuencia, en un mismo instante, en un mismo canal, en un mismo instante, atender a dos usuarios y no solo uno, gracias a un efecto de diversidad que cuando el usuario transmite es una diversidad de recepción y cuando el usuario recibe es una diversidad de transmisión, y toda la complejidad de implementación del sistema de diversidad va en la estación base, una estación base cara, grande, sin restricción,
de tamaño para poder albergar a un arreglo de antenas sin restricción de energía para poder transmitir y operar toda esta electrónica. Atiende simultáneamente a varios usuarios que mantienen su complejidad reducida, que mantienen esencialmente un sistema de una sola antena como lo conocemos. Anotemos brevemente estas ideas que hemos mencionado. Entonces, un mismo arreglo de antenas puede soportar a la vez, simultáneamente, y en un mismo canal, voy a poner aquí entre paréntesis frecuencia portadora, a varios patrones de radiación, a múltiples usuarios, tanto en transmisión como en recepción, posibilitando dos puntos, esto que llamamos SDMA, Space Division Multiple Access. Ello manteniendo la complejidad de implementación en la estación base o punto de acceso. Esto también funciona y se usa en Wi-Fi. Y algo que es sumamente interesante, fíjense que estos coeficientes en la diversidad de transmisión o bien los coeficientes correspondientes en la diversidad de recepción son multiplicadores complejos implementados electrónicamente. Por lo tanto, en la medida que estos canales van variando o en la medida que usuario 2 termina su transmisión pero aparece un usuario 3 que necesita transmitir, el arreglo de antenas, conocidos los canales correspondientes, se puede configurar electrónicamente en forma realmente instantánea para servir exactamente a cada usuario con el canal que está viendo en cada instante. Entonces, el aspecto de regulación electrónica del patrón de radiación es un elemento sumamente importante. O sea, no estamos hablando de tener que reorientar mecánicamente, físicamente, una antena o su direccionalidad, sino que esto se regula en tiempo real, en forma instantánea, electrónicamente. Ahora, hay un aspecto que tenemos que explorar un poquito más, aspecto por resolver, y esto es cómo minimizar la interferencia
entre usuarios. Desde luego que en ambos casos de diversidad que hemos discutido hay una interferencia remanente aquí en las respectivas salidas debido a que hay una presencia simultánea de dos señales distintas. La diversidad de transmisión también ocurre, puesto que no es descartable que parte de la señal destinada al usuario 2 también sea captada por el usuario 1. Hay un aspecto de interferencia que tenemos que resolver y esto en el fondo es lo que comienza a llevarnos a el estudio de los sistemas MIMO. Entonces, esto es estudio de sistemas MIMO. Es la motivación para estudiar estos llamados sistemas de comunicaciones de múltiples entradas y múltiples salidas, y hacia allá vamos en el módulo que viene.